Buenos días, ¿qué tal? Yo soy Mariana Dotor y se encuentran en el noticiero El Despertar de México. Como habrán notado, el día de hoy nos hemos trasladado a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con el propósito de atender un nuevo tema que creemos que es de suma importancia en la actualidad, que se trata de la situación actual de México. Para la elaboración de este análisis hemos traído una serie de expertos que nos ayudarán a comprender los temas de la educación en México. A continuación se encuentra Lilibet Reyes Santamaría, quien nos ayudará a saber cómo se encontraba México educativamente durante el Porfiriato. Brenda Basilio Godínez, quien nos explicará sobre la creación de la SEP y la importancia que tiene el artículo 3. Jimena Ramos López Dolza, quien nos ayudará a ver las perspectivas que se tienen de la educación en México. Bien, yo hablaré sobre la educación en México durante la época de la colonia y prehispánica. Para esto debemos remontarnos en Mesoamérica, cuando la única civilización que contaba con una educación organizada y estructurada era la mexica. Sin embargo, su educación se encontraba dividida de acuerdo a los estamentos sociales en los que pertenecías. Existían dos principales escuelas: el Calmecac, que estaba dedicado a los nobles y se enfocaba en una educación religiosa, y el Telpochcali, que estaba dedicado a los meseguales o clase media y se enfocaba en una educación dirigida al arte de la guerra. Sin embargo, existía un tercer tipo de escuela llamado Cuicacalco, dedicada para tanto hombres y mujeres, y se enfocaba en las artes, principalmente el canto, la música y la danza. Sin embargo, la educación superior únicamente era dedicada a los que contaban con los estamentos sociales más altos. Bueno, y ahora pasando un poco a la colonia, ¿cuáles crees tú que fueron las primeras manifestaciones de la educación española en México? Bueno, para responder esta pregunta es necesario que nos situemos, que tengamos en contexto que España se encontraba en un expansionismo territorial. Les impone a los encomenderos la labor de enseñar a los aborígenes de la Nueva España a leer, escribir y, por supuesto, la religión. Bueno, los primeros encomenderos en llegar a la Nueva España con la función que Carlos el Católico había establecido son los franciscanos. Claramente se muestra una enfática división entre los hijos de conquistadores y los hijos de conquistados. Y bueno, Mariana, yo me pregunto aquí, durante la colonia, ¿qué papel tenía la mujer en la educación? Claro. Bien, primero la educación se imparte a las mujeres que eran hijas de la nobleza, y más tarde, en 1538, se funda el Colegio Claridad, donde la educación es impartida por las amigas, unas ancianas, encargadas de impartir la educación a las mujeres. Principalmente se enfocaban en la impartición de la educación religiosa, las labores manuales y a leer y a escribir. En el siglo XVIII, en España, se encuentran ya las ideas pedagógicas que establece Locke, Luis Vives y Rousseau, por lo que no tardan mucho en llegar a la Nueva España, y así podemos tener pues una educación laica. Bueno, ahora entonces iniciamos con lo que sería la educación en el Porfiriato. Al entrar Porfirio Díaz a la presidencia, pues México se encontraba en una inestabilidad, dado que más del 90% de la población era analfabeta. En este caso, su antecesor, el presidente Benito Juárez, había estipulado 4 preceptos rectores a la instrucción pública, los cuales se basaban prácticamente en la gratuidad, obligatoriedad, laicismo y la uniformidad. Es aquí como nuestra compañera Mariana había tocado lo del tema del laicismo, que como bien ya con Porfirio Díaz empieza a tomar más auge esta idea. Pero entonces Díaz lo que decide es retomar estos ideales de Benito Juárez e instalarlas en la educación. México estaba en planes de modernización. Sin embargo, esto no podía suceder si la educación no estaba al alcance de todos. Y bueno, eso fue un ideal que se formó en el Porfiriato, ¿no? Que la educación fuera para el alcance de todos. Sin embargo, esto no fue así.
Entonces, de acuerdo a todo esto, ¿a quiénes consideras como los mayores impulsores de la educación en México? Bien, para responder a tu pregunta, Mariana, yo creo que hay varias personalidades que encontramos que fueron influencia durante la educación en el Porfiriato. Más sin embargo, Justo Sierra fue el ideal positivista y que marcó esta etapa porque gracias a él la modernización llegó a la educación. ¿Cómo fue esto? Bueno, el sistema tradicional se basaba en la memorización. Los niños tal cual tenían que aprenderse como el profesor les impartía sus clases. Sin embargo, al llegar el positivismo en la educación porfiriana, ya se tomaría un modelo educativo basado en la observación y en la experimentación. La profesión de educador fue la que ganó más popularidad. Sin embargo, el profesorado pronto empezó a tener una exclusión social que propició a que los profesores se rebelaran incluso contra el régimen de Porfirio Díaz, que en un principio lo habían apoyado. Asimismo, las mujeres empezaron a ganar un papel dentro de la educación porque se empezaron a forjar como las profesoras, aquellas que llevarían al niño a desarrollarse en un aspecto intelectual más elevado. Claro, además de ello, la moral era uno de los principales ideales que se impartía dentro de las aulas. Sin embargo, esto generó controversia, como diríamos, porque estaba naciendo el despertar de un movimiento revolucionario. Hace 95 años, José Vasconcelos, ante la Cámara de Diputados, durante el gobierno de Álvaro Obregón, presentó una iniciativa con el propósito de salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, no solamente para una clase, sino para todos los hombres. Esta fue la creación de la SEP. Sin embargo, la visión de Vasconcelos iba más allá de crear centros educativos. Su ideal era que, mediante la instrucción, la literatura y las bellas artes, los mexicanos enaltecieran su esencia. Y en cuanto a esto, ¿ha tenido alguna modificación nuestro artículo 3 de la Constitución? Dicho artículo ha sido reestructurado en 9 ocasiones con anterioridad a la última modificación en marzo del 2003. Entre estas modificaciones se encuentra que antes, en el año de 1934, era de carácter socialista y se revocó a un sentido democrático liberal. Entre también sus cambios estuvo la autonomía de la universidad, la fortalecización de la educación privada, así como la incrementación de los grados en la educación obligatoria. Está la introducción de una garantía de la calidad educativa. El segundo cambio consiste en ampliar las facultades de la autoridad para introducir mecanismos propiamente dicho de calidad. La tercera se refiere al Sistema Nacional de Evaluación Educativa y a la asignación de su operación al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. La cuarta modificación se hizo al artículo 73, no directamente al artículo 3 de la Constitución. En el artículo 3 da competencia al Congreso de la Unión a efecto de ordenar a los docentes del país y, de manera más relevante, genera un servicio orientado a la obtención de calidad necesaria. No obstante, si en el fondo de dichos cambios a la Constitución está el mejorar la educación de México, porque en su mayoría el nivel educativo en México sigue siendo desigual e ineficiente. Se debe esperar a que se genere algún tipo de mecanismo que ayude a vincular sus resoluciones con las acciones que las autoridades administrativas deben dictar. Bueno, tú lo has dicho muy bien. La calidad en la educación a mediados del siglo XX y a principios un poco del siglo XX es deficiente. Hoy en día se invierten 300,000 millones de pesos en educación cada año. Esto es una cantidad muy grande ya que representa un porcentaje importante del Producto Interno Bruto de la nación y, sin embargo, las pruebas demuestran resultados deficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita una mayor inversión en la educación o que el dinero destinado para la educación no está llegando a donde debería llegar. Ahora bien, ante todo lo que anteriormente has dicho, ¿qué propones tú para dar un cambio en la educación en México? Yo creo que para resolver todas las contradicciones que está albergando el sistema de la educación actual, es necesario democratizarla tanto en su forma como en sus contenidos. Es decir, que cuando se elaboran políticas de educación, participen no solo la gente que es ajena a esto, sino maestros, padres de familia, incluso alumnos, y también democratizar sus contenidos.
Y creo que lo más importante es que el diseño de estas políticas públicas no sea sexenal y que no sea para beneficiar los intereses de un partido político, sino para beneficiar a los estudiantes. Otro de los orígenes de la crisis del sistema educativo actual que se puede percibir es que no se ha modificado la forma en la que se organiza desde la creación de la SEP y evidentemente el país ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde 1920. Entonces, es claro para todas nosotras la inminente necesidad de una reforma educativa, pero qué fines u objetivos o qué formas debe tener esta todavía está muy a discusión. Por ejemplo, centrar todas las atenciones en evaluar al sector magisterial es un error porque si bien los maestros sí son un factor muy importante, no son los únicos factores que afectan a la educación. Claro, tus propuestas me parecen muy acertadas. Sin embargo, el tiempo se nos ha acabado. Lamento decirles que no podemos seguir con esta plática, tendrá que ser otro día. Sin embargo, pues ya conocen un poco de la educación de México. Sí. Nos vemos la próxima ocasión en El Despertar de México. Muy buen día.